paciente le está diciendo. No sabe qué pista seguir. Esta fase, esta etapa de avanzar a tientas y en la oscuridad precede y prepara el momento de la escucha propiamente dicha y más allá el momento en el que el analista propondrá finalmente su interpretación. Ocurre ahora que en un momento, y ahí entramos en la tercera etapa de la escucha propiamente dicha, ocurre ahora que en un momento particular de la sesión, el terapeuta se siente atraído por una palabra del paciente, una manera de decirla, o por un dibujo si es un niño, o por una idea si es una frase, o incluso por un movimiento corporal sobre el diván. Uno de estos detalles llama la atención del clínico y como si el analista se sintiera picado por un aguijón, el terapeuta cambia de estado subjetivo y de pronto se aísla, mentalmente quiero decir, y consigue realizar lo que llamo el silencio dentro de sí. Es decir, que consigue hacer callar en su interior, no escuchar más los ecos de su propio yo, como los recuerdos, las preocupaciones cotidianas o los proyectos personales. Entramos así en el tercer tiempo del proceso de la escucha, en la tercera fase en la que quisiera detenerme largamente, pues que es aquí cuando el analista se instala en un estado de escucha profundo y se prepara a recibir lo que surgirá dentro de sí en el espacio de su silencio interior. He aquí la idea: estamos instalados en un estado de escucha cuando ausentes de nosotros mismos, ausentes de nuestro yo, olvidando el tiempo y el espacio de nuestra presencia, retornamos al interior de nosotros mismos para encontrar en nuestro silencio aquello que el otro, es decir, el analizante, ha hecho brotar bruscamente en nosotros, que sea una palabra o una imagen. Decía hace un momento que hay que distinguir entre entender y escuchar. Entender al otro es ir hacia afuera, ir hacia el otro. En este momento ustedes me están entendiendo, es decir, vienen hacia mi palabra. Escuchar al otro es, al contrario, ir hacia adentro, hacia nosotros mismos, para encontrar en el interior de nosotros el inconsciente del otro. Esta distinción para mí es quizás el elemento más importante de mi conferencia y les pido que la mantengan. Escuchar no es ir hacia afuera, escuchar es ir hacia adentro. No es así, es así. Ahora bien, cuando el psicoanalista escucha, percibe en sí fragmentos del inconsciente del analizante, fragmentos que toman la forma de imágenes animadas, visuales u auditivas,
que se le imponen y desfilan en su espíritu. En este momento de la escucha, en el que el psicoanalista invagina su ser, el analista vive un estado paradójico, un estado contradictorio, en el que convergen por una parte la sensación de una ligera despersonalización y por otra parte una extrema concentración, una intensa capacidad de atención. Esta disposición subjetiva del analista, cuando escucha, mezcla de extrañeza y de aguda percepción, mezcla de vacío y al revés, de gran atención, ha sido descrita admirablemente por Freud en un párrafo que me gustaría citarles. Freud escribe lo siguiente: el psicoanalista se conduce de la manera la más adecuada si se abandona a sí mismo, se abandona a su propia actividad mental inconsciente, evita en la medida de lo posible reflexionar y elaborar expectativas conscientes y capta el inconsciente del paciente con su propio inconsciente. Me gustaría repetir esta citación porque ella es para mí una fuente permanente de inspiración en mi trabajo clínico y en mi trabajo teórico. La repito: el psicoanalista se conduce de la manera la más adecuada si se abandona a sí mismo, si se abandona a su propia actividad mental inconsciente, evita en la medida de lo posible reflexionar y elaborar expectativas conscientes, y capta así el inconsciente del paciente con su propio inconsciente. En efecto, nosotros escuchamos y no nosotros entendemos, escuchamos. Nosotros escuchamos cuando nos abandonamos a nosotros mismos, a nuestra propia actividad mental inconsciente. Escuchamos cuando todas nuestras fuerzas están concentradas en un movimiento de retorno hacia nosotros mismos, como para vaciar nuestro yo y buscar en ese lugar, en ese silencio, la presencia del inconsciente del otro. En esta disposición subjetiva de gran apertura, el analista, infinitamente despierto, ve surgir en él la ficción de un ser imaginario, muy diferente de aquel que está allí, su paciente, presente en la realidad de la sesión. Cuando el paciente que está presente en la sesión es un adulto, y cuando el analista se encuentra en este estado de escucha concentrada, en esta tercera fase, en este movimiento de imaginación, de repliegue hacia adentro, y aparece una ficción, pues bien, esta ficción es un ser imaginario que adopta con frecuencia la figura de un niño o de un adolescente extraviado, encerrado en su mundo. Si el analizante que está en la sesión es un niño,
el ser imaginario que acude al espíritu del analista reviste a menudo el aspecto de un recién nacido, prematuro, triste, que en un primer grito ahogado quiere hablar y no puede. Ahora bien, este ser ficticio que se presenta bajo la figura de un niño, de un adolescente cerrado y solitario, o de un bebé desdichado, o aún bajo muchas otras múltiples formas, es en realidad una fantasía que traduce en el analista, que traduce en mi analista, el inconsciente del paciente. Este ser de ficción que el analista ve repentinamente surgir en él a la manera de una puesta en imágenes, es de hecho una captación por parte del analista, como dice Freud, del inconsciente del paciente. Freud decía, el analista capta con su inconsciente el inconsciente del analizante. Yo corrijo ligeramente la frase y digo, el psicoanalista capta en sí mismo, en el interior de sí mismo, la fantasía en la que toma forma el inconsciente del analizante. Así, el psicoanalista quería establecer un puente para alcanzar el inconsciente en la orilla del otro, y he aquí que lo alcanza en su propio interior, en su propio inconsciente, en el momento de la escucha, bajo la forma de una fantasía. El analista quería establecer un puente para alcanzar el inconsciente del otro, pero de hecho es en el interior de mí mismo, del propio analista, donde se lo percibe a ese inconsciente y se lo encuentra. Dicho esto, imagino una probable pregunta que me puedan hacer a este momento de la conferencia. Me podrían decir, esta fantasía que usted dice percibida por el analista, ¿es una expresión del inconsciente del analizante? ¿No sería más bien una ilusión personal del analista? ¿Cómo saber? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo un analista puede saber si la fantasía que él percibe es la proyección de nuestro analizante o al contrario es la expresión de nuestros sentimientos personales, de nuestros recuerdos o de nuestra historia? Sin duda alguna, recuerdos, sentimientos e historia nuestros están presentes en la sesión, por supuesto, como está también nuestro cuerpo, vivo y real, e incluso está también presente nuestro saber teórico. Todo eso está presente, pero todo eso que podríamos llamar el yo del analista es una base indispensable para la escucha, pero todo ese yo no forma parte de la escucha propiamente dicha. El analista no escucha con su yo, el analista escucha con su inconsciente. Ahora bien, volvamos a la pregunta. ¿Qué es lo que nos indica? ¿Cómo saber si la fantasía percibida por el analista
es una proyección del inconsciente del analizante en el analista o es una creación yoica del propio yo del analista. Responderé diciendo que el psicoanalista puede estar seguro de que la fantasía que percibe proviene de su analizante y no de una divagación personal, si en primer lugar encuentra la sorpresa, es decir, que el analista se asombra de verse arrastrado por la fantasía que se le impone. Así, primer criterio, primer signo, primer elemento, la sorpresa. Luego, el analista puede considerarse en estado de escucha y considerar que esa fantasía no procede del mismo, sino de su analizante, si en ese momento preciso el analista tiene la sensación de estar al límite de él mismo. Segundo elemento, pues, sentimiento de extrañeza. Y finalmente puede decirse que esa fantasía no nace de él, sino de su analizante, si al comunicar verbalmente dicha fantasía al paciente, el paciente responde con un silencio, no con cualquier silencio, sino con un silencio denso y compacto. Cuando el psicoanalista comunica verbalmente al paciente la fantasía que se despliega en su interior, el analista puede estar seguro de que el analizante reaccionará con un silencio compacto, puntuado de una frase o con una frase que nuestros pacientes repiten a menudo y dicen muchas veces: es verdad, nunca se me había ocurrido. Tercer elemento, entonces, el silencio condensado del paciente en respuesta a la intervención del psicoanalista. En pocas palabras, la sorpresa, el sentimiento de extrañeza y la reacción silenciosa del paciente en respuesta a la interpretación. Entonces, sorpresa, extrañeza y silencio masivo del analizante, estas son las tres referencias mínimas, los puntos de seguro que atestiguan que el terapeuta trabaja no con su yo, sino con su inconsciente, y que lo que germina en él no viene de él, sino del otro. Pasemos ahora a la cuarta fase del proceso de la escucha. ¿Qué sucede en este momento? Sin dejar de estar en comunicación con el paciente de la sesión, por ejemplo con el niño que habla y dibuja, yo estoy sentado en mi sillón, está la mesa de juego, el niño enfrente, el niño dibuja, a veces le puedo hacer una pregunta sobre el dibujo, sin dejar de estar en comunicación, cruzar las palabras con el pequeño paciente y observar la actividad del niño, al mismo tiempo, en silencio, como si nada pasara, el psicoanalista se instala repentinamente y mentalmente en la fantasía que percibe. Es decir, ¿qué quiere decir se instala en la fantasía? Quiere decir que el analista se identifica en silencio con el ser imaginario de la fantasía que él está percibiendo.